¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez saludándote aquí desde mi casa, que es tu casa. El tema de hoy es, quisiera no tener que presentarlo, pero es una realidad que estamos viviendo y lo vamos a tratar de presentar con, pues, la seriedad que tiene sin caer en sensacionalismos, pero sí informándonos de esta situación para tratar de ponerle un alto junto con las agencias que trabajan de manera muy dedicada para frenar este problema de la violencia doméstica, que como ustedes saben, pues está cada vez tomando más víctimas. Soy Celina Rodríguez, te voy a leer lo que sucedió a principios de abril, y esto es a principios de abril. Fíjate, ahorita la cosa está obviamente más seria, porque por ejemplo se acabaron el préstamo, es decir, se acabó el dinero que se había otorgado para ayudar a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué representa esto? Que hay más estrés. 22 millones de personas en el país han solicitado su compensación de desempleo. Aquí en el condado de Santa Clara, las últimas cifras que tenemos, pues no son nada halagadoras, es una realidad. O sea, todavía el quedarse en casa está vigente y por favor hay que respetar esto. En California llegamos ya a las 1,000 muertes por el virus COVID, el virus corona COVID-19. Aquí 1,000 muertes en California, en Los Ángeles 467, en el condado de Santa Clara tuvimos 4 muertes en las últimas 24 horas, o sea, son 73 en total. El gobernador de California, Gavin Newsom, nos recuerda constantemente que esto aún no se ha acabado. Es muy importante seguir con estas medidas de seguridad. Quédate en casa, por favor, cúbrete tu boca, tu nariz cuando salgas a la calle. Y esta medida, que aquí en el condado de Santa Clara ya es un hecho, desde hace días ya es algo mandatorio, se ha extendido a los condados de Marin, se extendió hoy, ya Sonoma también ya recientemente entró, Contra Costa, Alameda y San Francisco. El desempleo llega en California a 5.3%. ¿Qué significa esto? Que por lo menos 3.21 millones de personas, más de 3 millones de personas están desempleadas. Tengo en la línea telefónica a Perla Flores, quien es la directora de Community Solutions. Es una agencia que nos educa, que trabaja muy fuertemente para tratar de evitar y combatir el problema de violencia doméstica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Celina, y buenas tardes a todos nuestros amigos que están escuchando por Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos del caso de incrementos de homicidios, suicidios, que viene siendo el homicidio, Perla, yo digo la peor expresión de violencia doméstica. Les voy a leer estos 3 casos que se registraron. Conforme se avance en esta crisis del virus corona, bueno, también avanzan los casos de violencia doméstica. El problema es muy serio porque está combinado con aspectos de violencia doméstica mortal y con suicidio. A principios de abril, en Maryland, un hombre manejó 30 millas. Imagínate, manejar 30 millas y no cambiar tu objetivo que llevas en mente. Es porque la situación era bastante seria, ¿verdad? Manejó 30 millas para descargar su rifle sobre su esposa, quien llegaba a casa, muriendo no solamente ella, sino también un adolescente vecino de ella que estaba practicando deporte, el vecino en su propia casa, al lado de esta mujer, ¿verdad? Es decir, su casa, él estaba haciendo su deporte y hasta él le tocó morir. Mientras tanto, en Georgetown, Texas, Rubén Tobías sacó de su cuarto un arma y la vació contra su novia, hiriéndola gravemente y quitándole la vida a su hija, a la hija de la novia, y luego él se suicidó. Por cierto, el individuo de Maryland que manejó las 30 millas se regresa a otras 30 millas y se quita la vida en su casa. Es homicidio, suicidio. Al mismo tiempo que hubieron estos casos de violencia doméstica, de suicidio, homicidio en Maryland y en Georgetown, en Texas, en Illinois, en el estado de Illinois, en la ciudad de Lockport Township, oficiales respondieron al llamado para verificar si una pareja estaba bien. Ya ven que ustedes, si están preocupados por alguien, hacen well-being check. Bueno, aquí hubo personas que llamaron para ver si esta pareja estaba bien.
Al llegar los oficiales encontraron a la esposa de 59 años muerta tras recibir un disparo que se le veía por detrás de su cabeza. Su esposo muerto junto a ella tras haberse disparado él mismo. La familia de esta pareja dijo a la policía que las víctimas tenían mucho miedo de haberse contagiado con el coronavirus. Lo más triste es que la autopsia reveló que ninguno de los dos tenía el coronavirus. O sea, cuando Perla Flores, a quien tengo en la línea telefónica, me llamó para darme a conocer estas situaciones, le dije: Perla, tenemos que compartirlas con nuestra audiencia, tenemos que educarnos más, tenemos que ser conscientes para ojalá tratar de frenar esto dentro de la crisis de tanto estrés, tanto sufrimiento, tantas noticias tan fuertes que estamos viviendo. Perla Flores de Community Solutions, la agencia que lucha muy fuerte para combatir la violencia doméstica, ¿qué nos dices de esto? Bueno, Celina, desafortunadamente estas cuestiones que estamos mirando, todos fueron casos en diferentes estados, pero en California, en todo el país, cada día 3 a 4 mujeres son asesinadas por su pareja actual o su expareja. Sabemos que cuando una víctima de violencia doméstica quiere dejar esa relación, es el tiempo más peligroso para ella o para él, porque también hay víctimas que son hombres, porque es cuando el victimario siente que está perdiendo el control. Aquí en el condado de Santa Clara, desde 1994, hay un comité que se dedica cada año a evaluar los casos de homicidio y suicidio ocasionados por la violencia doméstica. Y en este comité hay fiscales, hay consejeras de violencia doméstica, trabajadores sociales, oficiales de la policía, y el propósito de este grupo es de analizar en qué manera fallaron los diferentes sistemas, cuáles fueron algunas de las banderas rojas que podemos haber percatado y quizá haber evitado ese asesinato. Aquí en el condado de Santa Clara, desde 1994, que es cuando empezamos a colectar estadísticas acerca de las muertes ocasionadas por la violencia doméstica, y hasta el día de hoy son ya casi 300 muertes en el condado solamente en el condado de Santa Clara relacionadas con la violencia doméstica, y es un promedio de 9 muertes por año. También sabemos que cuando una persona tiene acceso a una pistola, armas de fuego, casi en el 30% de los casos de suicidio, homicidio, de violencia doméstica, se utilizaron armas de fuego. Entonces, es algo que tomamos muy en serio. Como mencioné, cada año este comité produce un reporte que se llama Death Review, y explica en ese reporte qué fueron los casos, cómo se llevó a cabo, y cada año hay por lo menos unos 2 casos que fueron homicidio y suicidio. Entonces es algo que desafortunadamente nos impacta a personas. No hay ninguna comunidad que esté inmune a esta situación. Otra cosa que sabemos, mencionamos de la pistola, es algo que es muy peligroso, que haya un arma de fuego. Y apenas este año pasó una póliza aquí en el condado de Santa Clara, porque cuando una persona, Engor estuvo platicando el otro día acerca de las órdenes de restricción en casos de violencia doméstica. Cuando a una persona se le pone una orden de restricción de violencia doméstica, esa persona tiene que entregar, si tiene cualquier arma de fuego, lo tienen que entregar al departamento de policía mientras esa orden esté vigente. Pero hasta este año, hasta recientemente, no había un sistema dentro del departamento de la fiscalía, como la orden de protección es civil. No había un sistema para asegurarse de que se diera seguimiento a poder identificar quién tenía una arma de fuego, que tiene una orden de restricción vigente, y asegurar de que movieran esas armas de la casa, porque como mencioné, en más del 30% de los casos de suicidio, homicidio, de violencia doméstica, se utiliza un arma. Otra cosa que sabemos que es muy peligroso en casos de violencia doméstica, cuando hay estrangulación. Y hemos mirado que en más del 40% de los casos donde hay violencia doméstica física, el victimario, el agresor, estrangula a su pareja. Entonces tenemos, no para matarla, pero le corta y eso produce otras secuelas emocionales y también físicas a largo plazo. Entonces aquí en el condado de Santa Clara tenemos un proyecto con el
Departamento de la Fiscalía, el Sheriff, las agencias de violencia doméstica y también en la clínica de Valley Medical Center para cuando una persona fue estrangulada por su pareja en los últimos 10 días, se puede hacer un examen, asegurarse de que no va a haber otros problemas a largo plazo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener mucho cuidado. En la última semana hemos visto aquí en el condado de Santa Clara y particularmente en el área que nosotros servimos, que es Gilroy, un incremento en el número de llamadas por medio de la policía a nuestra agencia para responder a cuestiones de violencia doméstica y cuestiones ya muy severas donde hubo estrangulación y donde hubo también pues ya una situación bastante grave que podía, gracias a Dios, no llegó a mayores, pero estamos viendo que ahorita está tanta presión de las personas dentro del hogar, la falta de trabajo, la falta de tener apoyo, de poder salir y buscar ayuda. Entonces es una situación que todos estos ingredientes están llegando cuando una relación abusiva están haciendo que explote en muchos casos. Sabemos que Gilroy tiene per cápita los mayores casos de violencia doméstica de todo el condado. Entonces, algo que queremos tomar muy en serio. Cuando una persona estrangula a su pareja, también hay estadísticas que demuestran que es mucho más probable que la llegue a matar y también que es mucho más probable que esa persona vaya a ser violenta y agredir a los policías que traten o otras personas que traten de interceder, apoyar a la víctima. Eso es algo que ahorita queremos que llegue el mensaje, que si una persona siente que está en peligro, como mencioné, cuando alguien deja a una persona abusiva, es el periodo más peligroso para ese individuo. Entonces es muy importante que busque apoyo y que pueda dejar esa situación de una manera segura, con el apoyo de agencias sin fines de lucro, el apoyo de la policía, de la fiscalía también. Es muy importante, estás escuchando a Perla Flores, ella dirige son 5 agencias, ¿verdad?, que existen aquí en el condado de Santa Clara para combatir este grave problema de violencia doméstica. Es un tema que quisiera no tratarlo, es un tema muy fuerte, pero que lo mejor que podemos hacer es informarte a ti que eres víctima de violencia doméstica, que hay ayuda disponible para ti. En estos tiempos de tanta presión económica, que hay varias familias viviendo en una casa, en donde la violencia doméstica se centra en principalmente la mujer, también en los hijos. O sea, esto se está agravando y es importante todos juntos. Vamos a salir de esta con solidaridad, con unión y que sepas que hay asistencia para ti. Esta es una serie especial que estamos realizando en Buenas Tardes con Celina, en mi programa de radio, a través de la 1370M y también a través de estas transmisiones que estoy haciendo para ti en mi página de Facebook. Perla Flores es la directora de esto, tiene experiencia de muchos años y tengo una pregunta para ti, Perla, si esta situación de homicidio y luego suicidio, me imagino, viene después de una serie de ataques de violencia que me imagino paulatinamente van creciendo, ¿no? Es interesante porque la violencia doméstica se define, es cuando una persona dentro de una relación íntima utiliza diferentes tácticas para primero ejercer poder y control y después mantener ese poder y control sobre su pareja. Sí. Entonces se utilizan diferentes tácticas. El abuso físico pues, es una de ellas, no todo el tiempo, pero puede haber abuso emocional, abuso económico, amenazas, aislamiento. Hay muchos diferentes tipos de abusos que se utilizan y hemos visto situaciones donde quizá el abuso físico no fue tan seguido, porque hay personas que saben, si uso abuso físico, si dejo alguna marca, eso puede crearme consecuencias. Claro. Entonces ha habido ocasiones de que quizá no hay mucho abuso físico, pero sí escala cuando la víctima trata de irse y el agresor ve que ya no, que va a perder el poder y control, que puede también terminar. Entonces no quiero decir que solamente en casos donde ha habido mucho abuso físico puede llegar a homicidio, porque también hemos visto otros casos donde eso no ha pasado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces,
quiero ser bien clara que la violencia doméstica se trata acerca de tener poder y control sobre una persona y ya cada persona abusiva decide qué tipo de tácticas va a utilizar para obtener ese poder y control. Pero sería muy raro que sin haber ningún tipo de violencia doméstica, de abuso, alguien de repente asesinar a su pareja. Eso es algo que no lo vemos tan frecuentemente. Entonces estamos hablando de una relación donde una persona está ejerciendo poder y control sobre su pareja por medio de utilizar diferentes tácticas. Sí. Y cuando esa persona, muchas veces cuando la víctima decide, intenta salirse de esa situación, es el tiempo más peligroso porque es cuando ya el agresor siente que está perdiendo el poder y control y la manera de tener ese poder y control es de quitarle la vida a otra persona. Claro. Ella es Perla Flores, es la directora de Community Solutions, un organismo que combate la violencia doméstica. Perla, damos también cabida en esta entrevista, como tú lo has visto, ya nos has acompañado como parte de esta serie especial de reportajes sobre violencia doméstica a raíz agudizada por la crisis de salud, la pandemia que estamos viviendo, el estrés económico, etcétera. Damos espacio a la participación de las personas. Saludo a Alejandro Vélez, dice: todo esto es consecuencia de una pues muy profunda, dice, depresión y que también se concentra en la familia. Así es. Gracias, Alex. Roberto Valerio se nos une. Roberto, muy buenas noches. Mónica Rea dice: justo este tema yo lo estoy anunciando en mi página, pues para que la gente, dice Mónica, busque ayuda. Gracias, Mónica, eres una gran líder en la comunidad. Mónica me reportó abusos de precios, incrementos de precios, que ya estuvo con nosotros Josué Fuentes, el fiscal distrital, y ya nos dijo cómo podemos levantar una queja. Julio Cázares, María de Lourdes Sánchez dice: parece que se están conectando ahí. Julio Cázares nos está viendo, María Argueta, asimismo Isabel Villavicencio, me da mucho gusto verte aquí, Isabel Cruz Arriaga, Angélica Arbizu, Aurelio Zapata, Laura Gileta. Si tienen ustedes alguna pregunta junto con Agustín Ruiz, por favor aprovechen de planteársela a Perla Flores, quien representa Community Solutions. En un momento, Perla, te voy a pedir el teléfono de asistencia a las víctimas. Hay ayuda las 24 horas del día en tu propio idioma, hay órdenes de restricción, o sea, víctima, por favor, persona que está viviendo esto, hay ayuda, no estás sola y están de veras las autoridades protegiéndote aquí en el condado de Santa Clara. Tita Cabezud dice: qué tema, triste realidad en México también. Sí, hombre, está sucediendo esta situación. Gustavo Borrego, buenas noches. Alejandro Vélez, saludos a todos los radioescuchas. Julia González también nos saluda. Verónica de Brun, qué gusto, Verónica. It's very nice to have you tonight. Alex Mireles, Teresa Villarreal, Patricia Alejandre La Consentida, Katy Ross nos dio una terapia sensacional para relajarnos a través de la risa. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Patti desde Guadalajara, Nancy Rodríguez, qué gusto Nancy, Claudia Garduño, gran amiga de estas transmisiones, Adolfo Flores Fragoso, nuestro corresponsal en México. ¿Cuál es el teléfono para que estarlo repitiendo, por favor, y darlo a conocer a las víctimas? Perdón que yo aquí en estos apuntes que tengo no lo tengo a la mano, pero es 877 363-7238, 877-363-7238. 7238, perfecto. 877-362, no, 363-7238, 877-363-7238. Estamos hablando de una realidad, lastimosamente, tristemente, que se está dando, que es el aumento de homicidios, suicidios. Perla Flores, como con la experiencia que tú has tenido, decías que no en todos los casos va escalando la violencia por parte del agresor y que en ocasiones no hay mucho historial de violencia y se llegan a dar estos casos tan extremos. El individuo había tenido ya al menos, o el agresor, que en general viene siendo el hombre,
ya había tenido algún problema, al menos alguna situación de salud mental, algún historial dentro de su historia clínica? Bueno, quiero ser muy, muy clara porque hay algunos casos donde el problema de salud mental son un factor, pero en la mayoría de los casos no. El motivo de lo que provoca la violencia doméstica es la manera en que somos socializados, de que la mujer tiene cierto rol, los hombres tienen cierto rol, y que, porque la mayoría de los casos de violencia doméstica que vemos es donde el hombre es el victimario y la mujer es la víctima. Entonces, estos no son personas, esos hombres no son personas con problemas de salud mental o que sean malas personas o monstruos. Son nuestros propios familiares, amistades que conocemos, que fueron criados de una manera donde piensan, aparte de sus valores, es de que tienen el derecho, solo por ser hombres, de tener cierto control en su relación, en su familia, y utilizan las diferentes estrategias que mencioné: el abuso físico, emocional, aislamiento, amenazas, para poder ejercer y mantener ese poder y control. Entonces, quiero quedar eso muy claro, porque no es un problema de que una persona tenga una cuestión de salud mental, y que la mayoría de las personas con las que hemos trabajado, que son personas que utilizan la violencia dentro de su relación, son personas que son muy carismáticas, son personas que son muy amables, entonces saben cuándo y con quién utilizar esas estrategias de violencia para obtener los resultados que quieren. Entonces, obviamente va a haber casos que hay personas que tienen problemas de salud mental, y por esos mismos problemas, pero los problemas de salud mental no causan la violencia doméstica, así tampoco como el utilizar alcohol o drogas no causa la violencia doméstica, pero empeoran una situación que quizá ya sea violenta o abusiva. Hay una herramienta que usamos las consejeras de violencia doméstica, la doctora Jacqueline Campbell, a través de varios años hizo un estudio donde ella entrevistó a hombres que mataron a su pareja, donde ella entrevistó a familiares de víctimas que murieron a causa de la violencia doméstica, y desarrolló una herramienta que se llama Danger Assessment Tool, y es una herramienta donde se evalúan los factores que están presentes en muchos de los casos que resultan en homicidio de violencia doméstica. Entonces, cuando una persona tiene acceso a una pistola, cuando una persona ha tratado de estrangular a su pareja, cuando la víctima tiene hijos que no son los hijos biológicos del agresor, hay varios factores que pueden predecir si una persona está más en peligro más elevado de ser víctima de homicidio en cuestiones de violencia doméstica. Entonces, hay muchos factores que evaluamos, por eso es muy importante hacer plan de seguridad con víctimas de violencia doméstica y mirar cada caso individualmente. ¿Sí me explico? Sí, claro, no, definitivamente. Estás escuchando a Perla Flores, directora de Community Solutions. Es una de las 5 agencias que trabaja aquí en el Condado de Santa Clara para combatir la violencia doméstica. El teléfono a llamar a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, de la madrugada, te atienden en español. Es la línea de crisis, es el 1-877-363-7238. Te lo voy a repetir, 1-877-363-7238. Aquí se atiende en español, Perla. Aquí ustedes, ¿qué pasa si yo como víctima de violencia doméstica me atrevo a llamar? Porque ahorita están pues muy cerca de sus agresores, no todas pueden llamar. ¿Qué pasa cuando yo marco ese teléfono? ¿Qué sucede? Va a contestar una consejera que simplemente dice: soy María, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces ya la persona puede compartir lo mucho o lo poco que quiera compartir. Hay a veces que personas llaman a la línea de crisis solamente para desahogarse de algún problema que estén teniendo, o de hacer preguntas acerca de qué ocurriría si pido una orden de restricción, qué ocurriría en X caso, qué pasa si muchas víctimas tienen miedo de dejar la casa y llevarse a los niños,
porque piensan que quizá papá, la persona abusiva, las puede acusar de que secuestraron los niños. Pero en California hay una ley que cuando una persona es víctima de violencia doméstica y deja una relación abusiva y se lleva a los niños, se va a un refugio o a un lugar donde va a estar segura la víctima con los niños, tienen 10 días para llamar a la fiscalía local y hacer un reporte que se llama reporte de buena causa. Entonces llaman a la fiscalía, al departamento de secuestro de niños y les explican, soy tal persona, me llevé a mis niños conmigo, estoy en un lugar seguro, no tienen que decir en dónde están, solamente estoy en un lugar seguro y me fui de mi casa por buena causa, por violencia doméstica, entonces ya así no se les puede acusar de que secuestraron a los niños. Y después de hacer ese reporte tienen ya también un poquito de tiempo para ir a la corte y pedir ya custodia de los niños con más tiempo. Entonces, a cada llamada, cada persona que llama, realmente depende de lo que esa persona necesita. Nuestro papel, el papel de las consejeras que contestan la línea de crisis es de asesorar a la persona que está llamando, de proveer información, explorar las opciones que esa persona tiene a la mano y ayudar a esa persona, si esa persona decide que quiere salir, ya sea esa noche, que necesita salir ese día, hacer arreglos, ya sea para venir al refugio o para ir a un hotel, dependiendo de la situación, o si la persona está simplemente explorando sus opciones, necesita tener alguien con quien platicar. Entonces, cada llamada es diferente. Recibimos casi 3,000 llamadas por año en nuestra línea de crisis y todas las agencias sin fines de lucro aquí en el condado de Santa Clara somos 5. Colectivamente recibimos más de 20,000 llamadas cada año. Wow. Entonces, cada llamada es diferente y a cada persona se le va a brindar el apoyo, la consejería, asesoramiento que necesita dependiendo del caso de esa persona. Pero lo más importante es crear un espacio para que esa persona tenga alguien que la escuche sin juzgarla, sin decirle lo que tiene que hacer, sin hacer preguntas de por qué hiciste eso, por qué no te vas. Nunca es la culpa de la víctima. Entonces, eso es lo más importante, de crear ese espacio de que puedan llamar sabiendo que es una línea confidencial, anónima. Nosotros no compartimos información de quién llama a nuestra línea de crisis. Es completamente anónimo, confidencial, y el propósito es de explorar las opciones, proveer información y apoyar a esa persona en lo que esa persona decida hacer. Voy a repetirte el teléfono, es un teléfono muy importante. Si estás usando tu teléfono para ver esta transmisión, apúntalo en un lado donde sepas que al terminar, por favor, lo metes en tu teléfono. Es un teléfono de emergencia que nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Ojalá no seas tú o lo puedes dar a otra persona que está pasando por esto. 1-877-363-7238. 1-877-363-7238. Perla Flores, no importa que las personas no tengan documentos migratorios, ¿verdad? Es muy buena pregunta. Definitivamente no importa. Cualquiera de las agencias sin fines de lucro pueden proveer todos los servicios disponibles. No importa, no preguntamos el estatus legal. Hay también víctimas de cualquier tipo de crimen, particularmente aquí en California, tienen derechos. Hay una ley que se llama Marsy's Law que enumera todos los derechos que tienen víctimas de diferentes crímenes, incluyendo si fue un crimen violento y la persona sufre lesiones. Hay un programa que se llama Victim Witness que ayuda a pagar cualquier gastos relacionados con el ataque. Y también cuando una persona es víctima de un crimen, puede que califique para algún tipo de remedio migratorio como la visa U, que es para víctimas de crímenes, la visa T. Entonces, parte de nuestro trabajo como consejeras es cualquier persona con la que trabajamos que quiera asesoría acerca de los remedios migratorios por los cuales pueda calificar. También trabajamos muy cercanamente con abogadas que trabajan para agencias sin fines de lucro, que les ofrecen todos los servicios también gratuitamente. Excelente. Estás protegida. Tu caso se maneja confidencialmente. Por favor, no esperes más. El esperar puede representar, como en el caso, los 3 casos que les leí al principio, que se registraron en Texas, en Maryland y también en Illinois,
se puede llegar, o sea, al extremo de homicidio, suicidio. Ahora, ¿por qué un hombre o por qué el agresor se convierte en este tipo de persona? ¿Cuál es el perfil? ¿Es hijo de agresores? ¿Tiene mucho coraje de fondo? Tú hablabas que es poder y es control. Hay coraje, pero en el fondo hay mucha tristeza, mucho dolor. ¿Cómo podemos definir a un agresor, Perla? Y esa es una pregunta muy interesante porque cualquier persona puede ser un agresor. No importa su estatus socioeconómico, su nivel de educación. Ha habido casos entre mismas familias donde un papá fue muy abusivo y uno de los hijos dice, miró cómo papá usó la agresión, la violencia para conseguir todo lo que quería y decide ser violento, agresivo. Pero en esa misma familia, el otro hermano miró esa violencia también y dijo y decidió que no la iba a utilizar porque miró cómo afectó la violencia a su mamá, a sus hermanos. Personas que usan la violencia, agresores, no son monstruos, no son personas malas y no nacen de esa manera. La violencia doméstica es un comportamiento aprendido, que la persona lo aprende ya sea en su hogar, ya sea de diferentes maneras. Entonces, siempre es una opción consciente el utilizar la violencia o otras tácticas de poder y control para poder ejercer y mantener poder y control sobre una pareja. Entonces, cualquier persona puede ser un agresor, no hay un perfil. Ese es un problema, la raíz de este problema es la masculinidad tóxica. Entonces, es algo que no... la educación y la prevención son tan importantes para poder erradicar este problema y de poder enseñar a los jovencitos y jovencitas que dentro de una relación no debería de haber ningún tipo de abuso, no debería de haber ningún tipo de poder y control. Y si, esa es la única manera que vamos a erradicar este problema, porque cualquier persona puede ser un agresor y cualquier persona puede ser una víctima. Y eso se debe a gran parte por la manera que somos socializados a través de todo el mundo. Qué interesante. Precisamente el aspecto de relaciones entre jóvenes van a ser los temas de las próximas 2 semanas. Relaciones sanas entre jóvenes, relaciones de control también entre jóvenes. A veces ahora con los medios sociales se presta mucho este tipo de situaciones que se llegan a confundir entre jovencitas, de que mira cómo me quiere, me está texteando todo el día, quiere saber cómo estoy, y viene siendo un control escondido, ¿no? Perla, estoy entrevistando a Perla Flores, ella es directora de Community Solutions. Si te acabas de unir, vamos a saludar a las personas que están con nosotros. Alejandro Vélez dice, bueno, saludos a todos. Gustavo Borrego, sí, ya estos los leímos. Vamos a irnos un poquito hacia abajo. Mónica Rea, bueno, sí, es lo que dice, que está hablando de este tema en su página. Muchísimas gracias, Mónica. También a Alejandro Vélez dice, todo esto es consecuencia de una profunda depresión. Ya leímos este comentario. Adolfo Flores Fragoso, nuestro corresponsal, dice, hay otro caso muy duro, muy fuerte, que en su momento, Celina, te lo comenté. ¿Recuerdas el poblano que escenifica, inventa un accidente doméstico para suicidarse, sabiendo que tenía COVID-19? Bueno, sí, me llegaste a comentar hace unos días, ya fuera de cámara, que estábamos conversando. La pregunta de Adolfo, él conocía a una persona, Perla, que una persona pues muy carismática, actor, en fin, muy culto, supo que tenía COVID-19, al parecer tenía ya él una condición de salud, entonces al parecer pudiera haberse quitado la vida. La pregunta de Adolfo Flores Fragoso dice, ¿cómo advertir, cómo poder detectar, cómo prevenir y evitar un caso como este? Dice que su familia había comentado que él estaba obviamente muy preocupado y muy deprimido. ¿Cómo poder detectar, es decir, cómo poder tratar de prevenir
si una persona ya pudiera tener cierto perfil ya de depresión ya muy severo en donde pudiera llegarse a dar un suicidio, ¿no? Sí, las cuestiones de salud mental y depresión son temas muy importantes Sí. y es bueno que es muy importante que hablemos de ese tema particularmente en nuestra comunidad. Muchas veces no queremos hablar acerca de la depresión, la ansiedad, Sí. otras cuestiones de salud mental porque el estigma de que van a pensar que estoy loco. Entonces, muy importante, hay líneas de prevención de suicidio por todo el país, en nuestro condado también. Y para nosotros como consejeras, sí nos ocurre, no frecuentemente, pero sí se llega al caso con las víctimas con las que trabajamos de que se deprimen, de que expresan que se quieren suicidar. Entonces, para nosotros es muy importante si una persona, obviamente, primero tomar un entrenamiento, capacitarse, a buscar información acerca de cómo poder apoyar a alguien que está deprimido, que está expresando que no quiere vivir. Lo mejor sería conectar con esa persona, conectar a esa persona a un terapeuta, a un profesional de servicios para problemas de salud mental, para depresión, pero es muy importante no ignorar cuando alguien nos diga me quiero quitar la vida, de tener conversación directamente con esa persona y tratar de apoyarlo porque es una cuestión muy, muy seria. Yo digo, en cualquier momento que alguien diga quiero quitarme la vida, ya no quiero vivir, es algo que tenemos que hablar con esa persona, preguntarle qué estás diciendo, tienes un plan para lastimarte, por qué estás diciendo esto, y tener una conversación realmente ¿cómo te diría? Pues muy honesta, muy directa. Pedir a esa persona, animarlo a la persona a que busque apoyo, que hable con un terapeuta. Y las líneas de prevención de suicidio son una gran ayuda porque son líneas confidenciales. Y hay veces que personas no quieren compartir lo que están sintiendo, lo que están pensando. Cuando tenemos un problema de salud física no nos da pena buscar apoyo, pero en cuestiones de salud mental, por el estigma que mencioné, entonces sería un muy buen tema de tener algún consejero que trabaja en las líneas de prevención de suicidio que hable contigo, porque es un tema, yo no soy experta en ese tema, sí tenemos clientes, sí he trabajado con muchos clientes que incluso han tratado de quitarse la vida por medio de tomar pastillas, los tuve que llevar al salón de emergencia, todo eso. Entonces es una cuestión que siempre la queremos tomar muy, muy en serio. Sí, no, definitivamente es uno de los temas que tenemos aquí. Hay ayuda, hay grupos aquí en el condado de Santa Clara que son gratis, que hay asistencia y con todo gusto vamos a definitivamente está en la lista de temas a tocar. Estoy con Perla Flores, quien es la directora de Community Solutions, un organismo que está combatiendo activamente los problemas de violencia doméstica a nivel de prevención, a nivel de educación, de concientización. Esto a raíz, lastimosamente, dolorosamente, del número de suicidios, homicidios, suicidios que se han comenzado a dar en todo el país. Aquí también tú mencionaste de un caso en Gilroy, que por cierto indicaste que es una de las zonas donde se registran mayor casos de violencia doméstica, ¿verdad, Perla? Esto para las personas que recién entraron. En el condado, perdón, en la ciudad de Gilroy se reportan los casos per cápita por cada 1,000 personas, los más incidentes de violencia doméstica que en todo el condado per cápita. Entonces, basado en el número de individuos que están ahí, y hemos recibido, porque parte de nuestro trabajo es responder cuando la policía tiene un caso de violencia doméstica y la víctima necesita ayuda, la policía llama a nuestra agencia. Claro. Y por lo general en el área de Gilroy, Morgan Hill, nos llamaban una vez al mes. En estas últimas semanas, la última semana nos han llamado como 5 veces y en 2 de esos casos hubo estrangulación, no de llegar al homicidio, pero de que el agresor trató de estranguló a su pareja. Esos 2 casos separados. Y eso solamente la última semana. Entonces estamos recibiendo, en vez de una llamada al mes,
para responder al departamento de policía, estamos recibiendo un promedio de 4 llamadas a la semana. Pues, Entonces, sí, está la situación poniéndose pues crítica. Ya estaba crítica, pero ahorita como no hay esa oportunidad para las víctimas poder salir y buscar ayuda, con las personas sin trabajar, el estrés de cómo vamos a conseguir comida, todo lo que está pasando está empeorando mucho la situación. Sí, no, definitivamente es muy serio, bastante alto. Por favor, te voy a dar nuevamente el teléfono. Si tú eres una persona que esté en esta situación, que tu vida corre peligro, que vas viendo una violencia hacia ti, emocional, física, por favor, no tienes que soportar esto. Hay ayuda disponible, hay recursos legales para ti. No importa que no tengas documentos, no te va a costar nada. Vivimos en un condado en donde existen unos servicios fabulosos. Uno de ellos es Community Solutions. Toma lápiz y papel, por favor, apunta este teléfono, lo metes a tu celular, por favor. 1-877-363-7238. 1-877-363-7238. Homero Yarse, ¿qué tal? Muy buenas noches, Homerito, qué bueno que nos ven. Dice, está enviando saludos. Homero, gracias. Pati Hernández nos está viendo. Saludos, Mariló Morales, qué gusto. María de Lourdes Sánchez, Saúl Contreras, Alex Vaz Aguilar, también María Delgado. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, aprovechen a Perla. Ella es especialista en todo esto de violencia doméstica. Angélica Lujano, Pati Hernández dice saludos, Celina Rodríguez. También Araceli Gutiérrez nos está viendo. Malena Ibarra, qué gusto. Julio Enrique Correa Chávez nos está viendo. Dice, gracias Celina Rodríguez por todo tu trabajo y esfuerzo en estos tiempos, con mucho cariño. Yo no lo hago sola. Lo hago, por ejemplo, con organismos como el de Community Solutions, con el que me encanta trabajar. Ya son años de trabajar con ellos. Hemos hecho campañas muy bonitas de prevención con la gente, de prevención de trata de personas, abuso infantil, que también se está dando a raíz de esta situación, ¿no, padres? Pues podemos ver ese tema rápidamente, ya que ha salido. Perla Flores, por favor, de cómo los papás pues están estresados, no hay trabajo, están todos juntos en casa. Ahora la famosa educación a distancia, que es como se le llama las clases en línea, pues no todos pueden resolver esta situación, incorporarse. Falta el idioma inglés, falta conocimiento de tecnología, a veces acceso a internet, a veces no hay la computadora para entrar a las clases. Entonces, háblanos un poco de esta situación también, cómo se llega a juntar todo ahorita, Perla. Sí, definitivamente estamos viviendo tiempos críticos y es mucho estrés. Particularmente estamos leyendo un artículo acerca de cómo el trabajo, particularmente para la mamá, ha aumentado en la casa, porque hay mujeres que están en la casa y todavía tienen que trabajar de alguna manera, encargarse de todos los quehaceres domésticos y también de todo lo que tiene que ver con la escuela para los niños. Es muy importante tratar de compartir compartir los quehaceres. Y hablamos siempre de lo que es una relación que no es sana, y es donde una relación que se basa en el utilizar el poder y control y las diferentes tácticas que se utilizan. Hablamos de la violencia física, el abuso emocional, psicológico, aislamiento, pero hay relaciones sanas, y creo que ninguna relación es perfecta, pero sí hay relaciones sanas, y la relación sana se basa en la equidad. Y entonces en una relación sana se comparten los quehaceres domésticos, se comparten las decisiones, se comparten todo lo que tiene que ver con el apoyo de los niños. Entonces hoy más que nunca es muy importante que las parejas, las familias tengan mucha comunicación, de que puedan tratar de resolver los desacuerdos por medio de la comunicación, negocien y que tratar de tener lo más posible un ambiente más calmado que se pueda, porque si la presión externa es mucha y también la presión interna. Entonces buscar una manera de llevar
una conversación, una comunicación sana, sin abuso, Sí. una comunicación que no, sin ofender a la otra persona dentro del hogar. Wow, que es un gran reto también cuando se han Sí. aprendido patrones en donde quizás se vio al padre muy dominante o en ocasiones también hay mujeres muy dominantes y de mucho Sí. control con sus parejas hombres, ¿no? Sí, definitivamente quiero quedar, pues, siempre que tenemos estas pláticas, Sí. quiero dejar dos cosas muy claras. Una, que la mayoría, aunque la mayoría de los casos de violencia doméstica, los hombres son los abusadores, la mayoría de los hombres no son abusivos. Entonces yo, como he mencionado claro. muchas veces, mi papá, mi hermano, mi esposo, yo nunca he conocido a una persona, un hombre abusivo en mi familia, con mis familiares, amistades. Entonces la mayoría de los hombres no son abusivos y desafortunadamente, pues en los casos de violencia doméstica, casi 90% de los casos que vemos, hay un hombre abusivo y una mujer víctima, pero Claro. sí tenemos casos. Tenemos por lo menos 10% de los casos que vemos de violencia doméstica donde la víctima es el hombre y muchas veces es más difícil para un hombre buscar apoyo, buscar ayuda, por lo mismo del estigma y todo lo demás que eso conlleva, el tipo de la manera que somos socializados, que piensan que quizás deberían de sentirse avergonzados por estar en una relación donde alguien nos está abusando, controlando. Entonces, definitivamente existe la violencia doméstica donde hay hombres que son víctimas. Interesante. Y esos hombres que son víctimas fueron niños que crecieron en una casa en donde tuvieron una mamá, donde era un matriarcado, donde había mucho control por parte de la mamá, y ellos quizá buscaron a una mujer igual que la mamá. ¿Se puede dar el caso? ¿Se repiten los patrones? ¿Sabes lo que yo trato de no hacer cuando hablamos de casos de violencia doméstica? Trato de no sé cómo se dice pathologize, como de no hacerlo como una patología, que es algo psicológico, porque la mayoría de las veces es simplemente un comportamiento aprendido. Es un comportamiento de la manera que quizá esa persona, quizá lo aprendió en su casa, quizá en su casa tuvieron una familia muy sana. Y hemos tenido, incluso yo he tenido clientes que son hombres, estoy pensando en uno en particular, que él al crecer fue víctima de violencia doméstica y me mencionó a mí que cuando él era chico su papá era muy abusivo y él se prometió a sí mismo: yo nunca voy a abusar a mi pareja. Entonces en la relación en que él estaba, pues su pareja era una persona muy controlante, pero él no quería tener conflictos porque ya sabía que nunca quería ser abusivo con su pareja. Entonces, hay muchas situaciones, cada situación es tan diferente. Entonces, no quiero generalizar el por qué una persona se hace abusiva y otra persona no. Claro. Pero lo que quiero enfocar es que es un comportamiento aprendido y es siempre una decisión que tomamos. Una decisión y comportamiento aprendido. Wow, es importante. Comportamiento aprendido. Gracias, Perla. Vamos a seguir saludando. Muchas gracias, Malena. Yanira Romero también nos está viendo. ¿Alguna pregunta? Yanira, igual María Álvarez, qué gusto verte, María. Raúl Chávez, mucho gusto. Lucy Borunda, Angie Morales, Bulmaro García, Luisa Fernanda, nos están viendo hasta México, Perla. Wilcatsi, él también nos está viendo. Araceli Ureña, Raúl Lomelí, Silvia Francisco Morales, Rosario Oliva, buenas noches, Celina, buenas noches, Perla, Ana García, Evita Cordero, Beatriz Ríos, Adolfo Flores Fragoso. Gracias, Perla, por esa respuesta. Él es nuestro corresponsal, Perla. Muy valiosa tu respuesta a mi pregunta. Claudia Garduño dice: buenas noches, Celina, buenas noches a tu invitada. La violencia doméstica también, desafortunadamente, es un patrón de vida. Dice: muchas de estas personas lo traen ya de familia por todos los maltratos. Dice que llegaron a vivir, son débiles, son traumas que tienen. ¿Qué piensas de esto, Perla? Yo pienso que definitivamente el trauma es algo que nos impacta de una manera que deja secuelas a veces de por vida. Sí. Entonces, no quiero minimizar nunca el impacto de un trauma. Es muy importante. En alguna ocasión me gustaría platicar contigo, no sé si has escuchado de
Adverse Childhood Experiences. Es un estudio que se hizo acerca de cómo las experiencias adversas impactan a los niños ya de grandes. Entonces, me gustaría en alguna ocasión platicar eso contigo, pero nosotros con todas las víctimas con las que trabajamos, todas son víctimas de trauma y es importante entender cómo el trauma puede impactar a alguien, porque todos como seres humanos, cuando nos vemos en una situación de peligro, entramos en lo que son las respuestas de flight, freeze o fright, que es que o nos congelamos y no sabemos cómo responder, o entramos en plan de ataque, de pelear contra esa persona, o entramos en una situación de mucho miedo. Entonces, cuando tenemos esa respuesta, no sé si puedes pensar en la última vez que tuviste un susto grande y cómo nuestro cuerpo desecha esa adrenalina y cómo ya después de ese momento nos tarda un poco de tiempo para poder calmarnos y regresar a la normalidad. Imagínate que tú estás viviendo eso todos los días. Y para muchas víctimas de violencia doméstica, porque es tan frecuente que no saben cuándo su agresor va a explotar de una manera violenta, hay amenazas constantemente, entonces todo el tiempo el impacto de ese estrés constante y de ese trauma sí puede dejar secuelas a muy largo plazo. Entonces es muy importante que una persona que haya sido víctima de violencia, de abuso, de cualquier trauma, de que ya busque apoyo, una terapia profesional, porque yo pienso que no tiene que ser, puede ser un patrón de vida, pero no lo tiene que ser. Si una persona puede buscar el apoyo que le ayude a sobrellevar ese trauma, hemos trabajado con víctimas. Yo he trabajado con víctimas que sus agresores las balacearon. Trabajamos con una víctima que se vino acá de México porque su esposo la mandó matar, su ex esposo. Entonces, pero buscó apoyo, buscó terapia para poder sobrellevar ese trauma y hoy en día está muy bien. Entonces, pienso que aunque el trauma de violencia doméstica o cualquier tipo de violencia deja secuelas severas, con la ayuda, la terapia apropiada, una persona puede sobrellevar esa experiencia y tener una vida productiva y feliz, que es lo que todos merecemos tener. Fíjate qué importante de ahí el que llames, por favor, recuerda, hay este teléfono 877-363-7238, 877-363-7238. Claudia Garduño nos dice, hace 3 semanas se suicidó un amigo de la infancia en Nuevo México, solo se disparó y recuerdo que de ese jovencito decía que quería suicidarse. Todo lo que miraba en su casa, dice, por todo lo que miraba en su casa y ahora pues lo hizo de adulto, lastimosamente, ojalá hubiera recibido ayuda. Ángel Villegas, saludos. José Bernardo Herrera, ¿tienen alguna pregunta? Por favor aprovechen. Ya estamos a punto de finalizar esta entrevista con Perla Flores de Community Solutions. Caber Sands nos está viendo. Joel Arias Zamudio, buenas noches. Perla, ¿qué quieres decir para cerrar y dejar con un mensaje realmente constructivo, un mensaje de esperanza, de educación, de concientización en estos tiempos de tantísimo estrés por todos lados, en que las familias ya se están sintiendo muy hartas, las personas están encerradas, quizá ya tenían desde antes una mala relación con la pareja, quizá tienen que convivir con otras familias, que hay 2 o 3 que no les caen bien, estamos en situación especial. ¿Qué le dices a la gente para cerrar esta entrevista? Perla Flores de Community Solutions. Bueno, antes de eso quiero decir a la persona que hizo el comentario que su amigo se suicidó hace poco, que siento mucho esa pérdida, son muy difíciles. Cuando perdemos a un ser querido cercano, especialmente cuando esa persona se quita la vida, siempre queda esa deuda de qué pude haber hecho yo, pude haber hecho algo para apoyar a esa persona. Entonces, y la respuesta por lo general es no, ¿verdad? Porque cuando una persona está sufriendo tanto que siente que esa es su única manera de dejar ese sufrimiento, es algo que a veces es inevitable, pero que busca apoyo, ayuda, alguien que le ayude, porque ese es un trauma. El perder a un ser querido de esa manera es un trauma grande. Entonces, con respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos,
Yo pienso que podemos mirar esto como una oportunidad. Una oportunidad. Vivimos en un país donde la vida es tan ajetreada que todos los días vamos del trabajo a la escuela, a quehaceres, las compras, que nunca realmente tenemos tiempo, espacio para estar con nuestras familias y realmente Sí. conocernos. Entonces se puede utilizar este tiempo para mejorarnos a nosotros mismos, ya sea por medio de ejercicio, comidas Ujú, saludables, poder tener la cena, la comida con la familia entera, ujú, ujú, leer libros juntos. Entonces se puede utilizar este tiempo para fortalecer a nuestras relaciones individuales y nuestras ujú, relaciones con la familia, ujú. mirarlo de esa manera. Y en cuestiones donde hay violencia doméstica es algo difícil, ¿verdad? Porque nadie puede, si una persona va a ser abusiva, no se puede controlar lo que va a hacer esa persona. Nunca es la culpa de la víctima. Yo sí animaría mucho, si está viviendo una situación donde hay violencia doméstica y ve que el abuso, ya sea verbal o físico, está aumentando y tiene una preocupación, es muy importante poder buscar esa ayuda, saber que está ahí disponible y saber que no están solas, que hay apoyo para cualquier persona que esté pasando por esa situación. Sí. También animaría mucho ya sé que hay muchísimas personas que se han quedado sin trabajo Ujú, y lo bueno es que a través pues, del condado, particularmente en California, hay muchos programas y hay muchas sí. fundaciones, agencias sin fines de lucro, agencias del gobierno que están buscando la manera de ayudar económicamente, ya sea con comida. Ahorita está el moratorium en la renta que no se puede Ujú. pedir a alguien Desalojar. que desaloje su casa por falta de pago. Entonces, que busquen alguna agencia sin fines de lucro que los pueda asesorar acerca de todos los servicios que hay disponibles en el condado. En Santa Clara tenemos a 211, el 211, que ofrece información acerca de todos los servicios sociales. Entonces, hay muchos servicios, hay muchos recursos. Utilizar estos momentos para Ujú. fortalecer la familia y yo siento la esperanza grande que vamos a salir adelante de esta situación más fuertes como seres humanos y Sí. más fuertes como familias Sí, no, y comunidades. definitivamente yo creo que hay mucha casta en los latinos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Perla. Nuestra gente ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido gobiernos corruptos, ha pasado mucho sacrificio, ha cruzado la frontera de una manera muy valiente, no cualquiera lo hace, y ha sacado la casta. Hemos sacado la casta también en otras ocasiones y esta no va a ser la única. Así es que adelante, hay ayuda disponible. Para este teléfono que diste 211, también ahí se pueden dar ubicaciones sobre los bancos de comida, ¿verdad? Sí, el 211 es un servicio gratuito donde tienen información acerca de todos los Sí. servicios sociales en el condado de Santa Clara, Ujú. todo, de comida, de consejería, de cualquier servicio social que hay disponible en el condado. Se puede llamar al 211 y pedir esa información Ujú. acerca de ese recurso. Y también si tiene alguna duda acerca de los recursos comunitarios, también pueden llamar a nuestra línea de crisis Ujú. y tenemos información disponible también. Y esa línea de crisis, con todo gusto te la recuerdo, es 1-877-363-7238. Lo repito, 1-877-363-7238. Perla Flores de Community Solutions, muchísimas gracias por tu tiempo. Es de veras un honor, un placer trabajar con ustedes. Todo tu equipo de trabajo está haciendo una labor maravillosa en las entrevistas que hemos tenido. En fin, ayer Ingrid nos explicó muy claramente las órdenes de restricción. Con Orica León hemos visto pues también la trata de personas, el abuso laboral, el abuso sexual, en fin, toda la serie. No quiero omitir todo el equipo que ha trabajado con nosotros, muy contentos. La próxima semana estaremos enfocándonos a los jóvenes, también algo muy valioso. En fin, pues estamos aquí, no estás solo, no estás sola. Community Solutions está aquí para ti las 24 horas del día en español. No importa situación migratoria, no necesitas pagar nada. Lo importante es que sepas que hay ayuda para ti a cualquier hora del día.
Perla, muchísimas gracias por este tiempo, muy buenas tardes y seguimos en un contacto muy estrecho. Muchas gracias, Celina, y gracias a todos los que están escuchando este día. Que pasen buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, Perla. Yo soy Celina ya, buenas noches ya son 9:36. Soy Celina Rodríguez, gracias por haberme acompañado. Son temas fuertes, pero que a través de educarnos, lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y decir yo no quiero saber nada, mejor no me entero. Yo creo que lo mejor es con información, conociendo las herramientas que hay, conociendo las banderas rojas que se van prendiendo, ¿verdad? Que a veces no las ve la víctima. Bueno, si estás con alguien que tú estás viendo una situación, por favor dile que hay ayuda. En fin, todos juntos de la mano vamos a salir adelante. Mañana recuerda, 8:30 de la noche, te tengo también otra entrevista muy interesante. Varios de ustedes me han dicho, ¿sabes qué? Estoy engordando. Y ay, caray, estoy engordando. Pero varios de ustedes, ¿cómo estamos manejando nuestras emociones? Ya hemos visto esto con el doctor Jorge Partida, doctor en psicología, con Mario Guerra también, quien es un facilitador tremendo de todos estos temas, asimismo de el manejo de emociones. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística hemos hablado con Francisco Martínez, en fin, con una serie de especialistas que hemos tenido. Mañana Mari Carmen González, una coach de vida, una persona muy preparada, quien viene a hablar a grupos de apoyo aquí en el área de la Bahía, nos va a hablar precisamente sobre toda esta ansiedad que estamos viviendo, por qué se enfoca a nivel de la comida, qué está pasando ahí, qué pasa también cuando se tratan de llevar o de satisfacer todas las necesidades que uno tiene a través de otro tipo de comida, ¿no? De bebida, de ciertas drogas. Va a estar muy interesante. Te espero mañana a las 8:30 de la noche. Mientras tanto, procura dormir temprano, recuerda seguir tu rutina, alimentarte bien y sobre todo tener mucha fe que por más oscura que se vea la situación ahorita, vas a ver que salimos adelante y va a haber un remedio. Los quiero mucho, muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez, desde mi casa, que es la tuya.